Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. El adecuado y el indicado para comenzar nuestro culto en esta mañana. Vamos a hacerlo entonando ya pues un cántico que comienza a ser el propio de estas fechas, hoy primer domingo de Adviento, de preparación, de espera espiritual, recordando ese día que llega, el día de la luz, podríamos decir, el día que se dispuso en su ministerio y su objetivo Cristo, el querer nacer en los corazones de los hombres, no solamente en un establo, sino principalmente en el corazón del ser humano para poder dirigirlo y para poder salvarlo. Y en ese sentido es que en esta mañana vamos a entonar un cántico, como os decía, relacionado pues con estas fechas, ¿no?, de Navidad, y es el cántico primero que encontráis en el boletín. Que suenen pues esos dulces himnos al Señor, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie. Señor, porque disponemos en esta mañana nuestros corazones. Queremos recibirte, Señor. Queremos recibirte. Queremos que tú, Señor, seas el bienvenido, en especial en cada uno de nosotros. Queremos que tú hagas tu morada y tu estada en nuestros corazones. Queremos pedirte, Señor, que en el culto de esta mañana, una vez más, sepamos apreciar y valorar lo que significas para nuestras vidas. Y venimos en este domingo con ese sentimiento de santificar este día de reposo, para ofrecerlo a ti de una manera íntima, personal, pero también colectiva y comunitaria como iglesia, en la que tenemos el privilegio de alabar a nuestro Dios y de regocijarnos en la salvación. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado. Gracias, Señor, porque nos has concedido la bendición de ser hijos tuyos. Te damos las gracias, Señor, porque tu Espíritu nos acompaña y nos guía cada día. Ahora pues, aquí, muévenos y llévanos
Condúcenos con tu palabra a esos pastos delicados, a esos lugares donde podamos alimentar nuestra alma y descansar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a sentarnos. A todos los que estáis aquí en esta mañana. También especialmente tenemos a Marisol, después de unos días que ha estado ahí ella convaleciente con la pierna. Viene, aunque con muletas, pero viene ahí, valiente, a pesar de las inclemencias del tiempo, pero nos alegramos de que está entre nosotros. También queremos dar la bienvenida a todos aquellos que naturalmente habéis venido para gozar con alegría, con gozo espiritual en el Señor. Y vamos a hacerlo en esta mañana a través del tiempo de alabanza también, pero permitidme que haga una lectura y además en este primer domingo de Adviento, de preparación, de espera, en silencio, esa llegada del Mesías. Nos dice el profeta Isaías en un texto que tiene que ver precisamente con ello, capítulo 42 de Isaías, los versículos del 1 al 9, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Yahvé Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, y el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a luz, yo os las haré notorias. Y en esta esperanza ya descansaba el pueblo y esperaba ese advenimiento del Mesías. También para nosotros es un gozo el poder ver realizadas esas promesas y esas profecías anunciadas desde la antigüedad, que tuvieron su consumación y su realización en Cristo Jesús. Vamos a dar tiempo pues a la alabanza. Natanael en esta mañana nos dirigirá en ella y vamos pues juntos a alabar al Señor. Buenos días. Pues quería empezar con el cántico número 75 que dice: estoy confiando, Señor, en ti. Y es una cosa importante confiar en Dios.
confiados, que podemos confiar en el Señor. Y yo me he planteado durante esta semana, dice, podemos confiar, pero ¿lo hacemos? Se nos ha estado diciendo las semanas anteriores sobre el fruto del Espíritu, sobre la fe, ¿no? Nos habló de confiar. Y dice la canción también, dice, si el sol no llega a alumbrar, si se llega a oscurecer para siempre, no es fácil pensar que Dios puede hacer lo que sea, de las cosas imposibles. Entonces, dudamos a veces de Dios. Veía también el caso de Abraham y Sara, lo tenemos en la Biblia, que muchas veces ante los problemas buscamos soluciones propias que no teniendo en cuenta a Dios. Dicen que van a tener un hijo y bueno, somos ya mayores, buscamos otra manera de tenerlo, ¿no? Como es en este caso, y Dios les dice no hay cosa para mí difícil. Si hay alguna cosa difícil, esto lo podemos ver también en Lucas 1:37, que dice, porque nada hay imposible para Dios, ¿no? Dice, no confiamos a veces en el poder de Dios cuando Él puede hacer cosas imposibles. Y también nos gustaría leer el texto de Sofonías 3:17, que está refiriéndose a ese poder, ¿no? El Jehová está en medio de ti, poderoso. Dice, Él te salvará y se gozará contigo con alegría. Y quería también cantar este cántico, número 99, que es respecto a este texto. Y tenemos que tener en cuenta esto, que Dios es poderoso y está en medio de nosotros. Entonces, el problema de no confiar recae solo en nosotros. Sabemos que Dios es capaz de lo imposible, como hemos leído, y entonces tenemos que nosotros reconocer el problema que tenemos a veces de no confiar o de no tener esa paciencia frente a los problemas, y tenemos que humillarnos también para poder cambiar, ¿no? Y este cántico, el número 29, dice ¿no? Que somos pequeños delante de Dios y Él es capaz de hacer cualquier cosa. Pequeños somos, qué grande que eres tú.
también para cambiar tenemos que dejarnos moldear, y este cántico número 88 me gusta mucho, que dice que somos ese barro en manos del alfarero, que Él nos puede moldear. Él tiene, como cantado en los antiguos himnos, que Él tiene el poder y puede cambiar nuestra vida. También no es suficiente. Hemos cantado antes en el 29, no sé si os habéis dado cuenta, dice que pronto olvidamos también tu gran amor. O sea, y nos cuesta a veces esto de permanecer en Dios. Y también leía en Juan 15, que vas a ir predicado también, que tenemos que permanecer en Dios. Nos lo dijo Jesús mismo. En Juan 15, del 3 al 4. Dice: ya vosotros estáis limpios. Dice, hemos cantado que Dios nos ha hecho un vaso nuevo, que por la palabra que os he hablado. Dice: el permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si permanecéis en mí. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y no podemos hacer nada sin Dios. Dice, hemos estado también, recordaba, ¿no?, del fruto. Tenemos que permanecer en Dios, y no hay otra manera mejor que, como dice el cántico número 163, que dice: tenemos que morar bajo su abrigo. Tenemos allí seguridad y podemos estar alabándole también y sirviéndole en todo momento. Y me gustaría, esta es la última canción, que nos pusiéramos todos de pie para poder también, como dice al final, darle toda la alabanza y decir que Él es santo. Nuestra adoración.
hacer alguna canción así en vivo, pues, como dice aquí, él merece la adoración y es el rey, ¿no? Todos debemos estar, faltamos, ¿no? Y también nos hay que humillarnos. Y quería dejaros con este también pensamiento y espero que el Señor lo bendiga. Bien, gracias Natanael por este tiempo que nos has dirigido. Y vamos a continuación también con ese mismo espíritu de reconocimiento al Señor y además de gratitud y generosidad por lo mucho que Él bendice en nuestras vidas. Vamos a pasar las ofrendas. Recordamos que la ofrenda es un privilegio y una responsabilidad del miembro de la Iglesia. Por lo tanto, aquellos que no lo sois, pues no tenéis ese compromiso, ¿verdad? Pero como dice la Escritura, cada uno dé como dispuso su corazón y además con alegría. Voy a pedir a los hermanos que van a pasar las ofrendas que pasen aquí y tendremos una oración por ellas. A Miguel que tenga esta oración. Señor, queremos agradecerte que nos des nuevamente esta oportunidad, Señor, de poder alabarte, de poder darte gloria y honra de una forma material y de una forma práctica. Queremos pedir, Señor, que tú bendigas esta ofrenda, que sea para tu gloria, para tu honra, Señor, para el crecimiento de tu reino aquí en la tierra. Lo ponemos a tus pies en el nombre del Señor Jesús. Bien, vamos a recordar también algunas noticias que va bien. En primer lugar, deciros que ayer la recogida o recapte en los supermercados pues fue todo un éxito y desde aquí damos las gracias a todos los voluntarios que estuvisteis y por lo tanto además gratitud, ¿no?, al Señor, porque es una bendición poder también colaborar también socialmente en este sentido. Vamos a también recordar la caja de regalo Operación Niño de la Navidad. Recordáis que en realidad hoy es el último plazo para traer esas cajas. Por lo tanto, me imagino que todas ya deberían de estar en posesión de Claudia y de los que están organizándolo. Pero bueno, hoy es el último plazo, no sé si es que tal vez aún hoy alguno la traerá, y eso también va a hacer, pues, va a ser la felicidad de muchos niños que en otros países y en otros lugares, pues en estos días tan señalados, donde los obsequios y los regalos van de mano en mano, ellos también puedan recibir de nuestras manos alguno de esos detalles. Campamento de jóvenes. Recordar también, y se avisa, que nuestros jóvenes tienen preparado y organizado un campamento que tendrá lugar este fin de semana que viene, el 6 al 8 de diciembre, en la Casa Canelo, que está en el pueblo de Rodés, en Lleida. Entonces ellos pues van a tener allí un encuentro donde van a poder también desarrollar toda una serie de actividades y de estudios que han preparado para estos días y poder estar juntos. Y recordamos también que vamos a poner en marcha lo que es el encuentro y cenas de matrimonios. Por lo tanto, tomar buena nota, todos los matrimonios, todos, sin distinción de edad, estáis invitados para el viernes 12 de diciembre, viernes 12 a las 9. Hay que traer, eso sí, un poquito de cena para compartir con todos los que vengan y así entre todos pues, hacemos una velada agradable, donde también vamos a compartir tiempos de reflexión, dinámica de juegos, en fin, toda una serie de actividades para conocernos, pero al mismo tiempo también para fortalecer este sector, ¿verdad?, de los matrimonios y tener ese encuentro que nos haga también estar en comunión, en amistad, y al mismo tiempo pues tener un espacio de reflexión y meditación sobre temas que también a nivel de debate y tertulia entre todos pues podremos trabajar. Deciros también que como motivo de oración, aparte de todos los enfermos que ya veis que están aquí en el boletín, recordaros que
Juan José, el hijo de nuestra hermana Claudia, es operado el día 2 de diciembre, Juan 23. Es una operación en principio sencilla, que no revista ninguna seriedad, pero como toda operación, intervención, pues es importante y es bueno que lo tengamos en nuestras oraciones. Así que deseamos que todo vaya bien y que sea un éxito esa intervención. Y dicho esto, pues vamos a pasar en esta mañana a la predicación de la palabra del Señor, que está a cargo de nuestro pastor Samuel, bajo el tema o el título de Jesucristo, nuestro mejor ejemplo de servicio, y que estará basada en Filipenses. Vamos a leer en Filipenses y así podemos preparar nuestra mente. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, pero vamos a empezar con el 1 y así leemos esta parte. Filipenses 2, empezamos con el 1 hasta el 11. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en él, nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana. Ahora, tras este tiempo de alabanza, tras este tiempo en el que hemos ido también acondicionando nuestra alma y nuestro espíritu para recibir tu palabra, es que ahora venimos a escuchar también tu voz. Queremos que tu espíritu guíe a tu siervo y deseamos que esta palabra tuya sea una vez más fructífera, fértil en nuestros corazones. Haz que brote en nosotros con gozo y con alegría, y que ésta también nos provoque y nos impulse a trabajar en esa dirección que tu palabra indica, de acuerdo a tu voluntad en nosotros. Te lo ponemos delante de tu Espíritu en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, pues la verdad es que es uno de los textos que seguramente habréis releído en infinidad de ocasiones. Filipenses 2, del 5 al 11, era un himno que ya cantaba la iglesia primitiva, un himno cristológico que arroja luz en medio de nuestra oscuridad. Es lo que estamos meditando a lo largo de estos 4 domingos de Adviento, cómo la luz ha venido hasta nosotros y ha habitado para darnos dirección, para explicar en qué consiste la vida, en mayúscula, la vida en abundancia. Y la verdad es que después de leer este texto, que seguramente, como digo, lo habéis leído en un montón de ocasiones, la palabra del Señor nos invita como introducción al sermón a hacernos una serie de preguntas que os voy a lanzar y que tú te las respondes en tu interior, para que luego podamos entrar a desgranar rápidamente lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra y a través de este himno. Y la pregunta es: ¿a qué aspiras en la vida? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus ambiciones? ¿Te lo has planteado?
¿Qué es lo que quieres para tu vida? Quizás si eres joven estarás pensando en acabar los estudios, sacarte la carrera. Si das un paso más allá, será formar una familia, no sé, un proyecto de trabajo. A muchos niveles se nos pueden ocurrir muchas cosas a las cuales podemos aspirar como seres humanos, ¿no? Pero la gran pregunta, que todo eso está muy bien y evidentemente nos tenemos que contestar todas estas cuestiones, la gran pregunta que el Señor nos hace es: ¿eso que tú quieres aspirar, o a lo que tú quieres aspirar, eso que tú quieres conseguir para tu vida, qué utilidad le quieres dar? ¿Para qué lo quieres conseguir? ¿Es para ser útil en mis manos, allí donde tú vayas a realizar ese proyecto de vida? ¿Te quieres sacar una carrera para ser útil en las manos del Señor y para ser de bendición a otras personas, o simplemente pues para empezar a acumular un currículum que luego te sirva para ir alcanzando otras aspiraciones de vida? Que está muy bien, pero como creyente, ¿cuáles son tus ambiciones? ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva a ir planteándote todas esas cuestiones que tienen que ver con tu propia vida, pero con tu vida cristiana? ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que esperas? ¿Para qué has sido salvo, al fin y al cabo? Lo que ha hecho Cristo por ti, que acabamos de leer, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso que ha hecho por ti el Señor Jesucristo, esa salvación que Él ha ganado por ti, que tú no debes hacer absolutamente nada, porque no hay mérito ni obra que pueda alcanzar. Esa reconciliación con Dios, evidentemente la fe sin obras es muerta, pero Él lo ha hecho todo por ti, para que puedas tener una relación con Él. Esa salvación está ahí solo para ti, solo para tus intereses, o realmente has sido salvo para servir a Dios, para servir a Cristo, para ser útiles en sus manos. Es la gran pregunta que nos hace el texto bíblico en esta mañana. ¿Cuáles son nuestras ambiciones a todos los niveles? Evidentemente, en esta carta, Filipenses, estamos en un contexto de la iglesia, en situaciones, conflictos y problemáticas que estaban sucediendo, bueno, en una iglesia local, como puede ser la nuestra, pero en Filipo. Esos son los filipenses, los que vivían en la ciudad de Filipo. Y claro, preguntamos todas estas cosas: ¿cuáles son nuestras ambiciones? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones en la vida y en la vida cristiana y en relación, por supuesto, al servicio? Porque si hemos sido salvos para servir, tenemos que pensar en los demás. Porque había personas en la iglesia en Filipo que no pensaban en los demás. No pensaban en servir al Señor. Pensaban en servirse a sí mismos. Les movía podríamos decir, un sentimiento y una motivación, una aspiración completamente egoísta y un interés personal que les llevaba, si pudiéramos leer, hubiera sido interesante, todo el capítulo 1, descubriríamos que estaban predicando a Cristo. ¿Para qué? Por ambición personal. Por pura ambición egoísta y partidista. Esto lo podríais leer de nuevo en el versículo 16 del capítulo 1. Y Pablo les tiene que advertir: hay personas entre vosotros que lo que les mueve son su propia exaltación, su propio egoísmo, conseguir cosas para ellos, aprovechando mi ausencia. Porque estaba encarcelado Pablo. Y dice, bueno, ahora ya no está Pablo, pues vamos a intentar nosotros hacer de las nuestras para conseguir, pues, satisfacer nuestro propio deseo egoísta y partidista. Y sin embargo el apóstol le recuerda que su máxima aspiración, y viene a contestar la pregunta que nos hacíamos al principio, nuestra máxima ambición, aspiración como creyentes, debe ser vivir como es digno del Evangelio. Esto lo ha dicho en el versículo 27 del capítulo 1. Solamente os pido que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esta debería ser nuestra máxima aspiración. Pero no se queda ahí, sino que esa vivencia, esa dignidad que solo podemos encontrar en Cristo y en su palabra, precisamente nos tiene que llevar a imitar a Cristo. Es lo que hemos leído en los versículos del 5 al 11. Debemos imitar a Jesucristo porque es nuestro mejor y es el mejor modelo y ejemplo que tenemos. ¿Cómo sirvió Cristo? Así debo servir yo. ¿Qué le motivó a Cristo? A relacionarse con las personas. Eso es lo que me debe motivar a mí.
Fijaos que por eso Pablo dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué dice también? Porque Pablo ya se ha puesto como ejemplo en el versículo 2. Os pido que tengáis el mismo sentir que tengo yo. Pero yo ese sentir que tengo, lo imito de Cristo. Lo ha repetido muchas veces. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y fijaos que no nos está hablando de un sentir completamente subjetivo que podemos llegar a sentir cada uno de nosotros, ¿no? De cómo vemos las cosas, ¿no? Cómo entiendo yo las cosas, mi manera de pensar, cómo percibo las personas que me rodean, las cosas que me rodean, sino que es un sentir objetivo. No depende de mis sentimientos, no depende de cómo veo las cosas, no depende de cómo veo las personas, cómo percibo las situaciones, las circunstancias. Se centra, y por eso es un sentir objetivo, en la persona, en el carácter y en la obra de Jesucristo. Y menos mal, porque si yo me dejo llevar por mi sentir, por mis sentimientos de cómo yo veo la iglesia o el servicio en la iglesia, pero también mi servicio en la sociedad o en todos los aspectos de la vida, muy probablemente pues no estaríamos aquí ni serviríamos, pues como se hizo ayer, ¿no? En lo del Gran Recapta, o tantas cosas como podemos llegar a hacer, ¿no? ¿Cuál es entonces? Es la gran pregunta. ¿Cuál es entonces la máxima ambición que hubo en Cristo Jesús? ¿Cuál fue la máxima aspiración de Cristo al venir a este mundo? ¿Cuál debe ser nuestra máxima aspiración y ambición, nuestro máximo deseo en esta vida mientras estemos aquí? Pues fíjate que Pablo destaca 3 rasgos del carácter de Cristo que Cristo llevó a cabo en su vida, que le motivó a dar su propia vida por cada uno de nosotros. 3 rasgos que todos los cristianos deberíamos imitar a la hora de servir a Cristo, pero empezando en mi casa. El servicio empieza en mi familia. Y es a veces una vista bastante distorsionada o parcial pensar que solo voy a servir a Cristo cuando estoy en la iglesia. Sirvo a Cristo empezando en mi casa, con aquellos que me rodean. Y la gran pregunta es, ¿estoy siendo útil y de provecho para aquellos que tengo a mi lado en casa? En casa, en mi familia, llevamos abriendo nosotros nuestro círculo. Luego, en el trabajo, abro más el círculo. En la iglesia, por supuesto, es el contexto que tenemos aquí. Pero aún abrimos más nuestro abanico y nuestra perspectiva de servicio a toda la sociedad, o no vale la pena. Ya me quedo solo en la iglesia o solo me quedo en mi casa. No voy a hacer nada más con esa dimensión social del servicio y de la utilidad de las manos de Dios para ser de provecho. Para todo el mundo, sin excepción de personas. 3 virtudes que siempre deberían ser nuestra máxima ambición. Y fíjate que la primera que destaca del ejemplo de Cristo consiste en un servicio fundamentado, basado en un espíritu de humildad. Cristo vino a servir con humildad. Y la gran pregunta es, ¿cómo servimos nosotros? El gran peligro que puede surgir en el contexto del servicio cristiano es, en lugar de ambicionar humildad para servir a Cristo y como Cristo, el gran peligro que corremos tú y yo es en ambicionar protagonismo. Ser estrella. Y fijaos que el creyente no está llamado a ser una estrella, sino a brillar como una estrella, que es muy diferente. Y es lo que podríamos desgranar de los versículos del 12 al 18, cuando se nos dice que somos luminares en este mundo. ¿Pero por qué somos luminares en este mundo? Porque reflejamos a Cristo. No porque nosotros seamos, súper brillantes y que de alguna manera queramos deslumbrar por nuestra manera de servir a los demás. ¿Es que Cristo vino a deslumbrar a este mundo? ¿O vino a alumbrar? Dice Juan, capítulo 1, versículo 9, lo tenéis en el boletín. Aquella luz verdadera que alumbra, no que deslumbra, que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. Y el modelo bíblico de servicio es la de alumbrar, dar luz, como Cristo hizo, no deslumbrar. Mira, yo soy tan fantástico y tan maravilloso que si no fuera por mí, evidentemente no tendríais nada que hacer.
Eso es cegar todavía más el entendimiento, las motivaciones de las personas. Este era el problema que tenían algunos en el contexto de la iglesia en Filipo, que lo que les movía no era un espíritu de humildad, querían evidentemente deslumbrar, predicaban a Cristo para que se fijaran en ellos, y eso lo hacían con un espíritu, dice el versículo 3, y me ha gustado que el pastor Josué lea los versículos anteriores porque nos hablan del contexto y de la verdadera motivación que había en la iglesia en Filipo. ¿Qué es lo que les movía? Radicaban un espíritu de contienda, peleas y de vanagloria, egoísmo. ¿No suena esto? ¿No recuerda esto lo que hemos estado viendo en Gálatas 5? Todas esa lista que estuvimos meditando también acerca de las obras de la carne y que es larguísima, aquí solo se mencionan dos en este contexto. Vanagloria, primero yo, egoísmo, vanidad, contiendas. Oye, para ser yo primero y para conseguir lo que quiero, la voy a liar. Conflictos internos. Dos obras de la carne en contraste con el fruto del Espíritu, como es el de la humildad. Lo hemos leído también y lo hemos cantado. Cristo es nuestro máximo ejemplo de mansedumbre y humildad. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? Lo hemos estado evidentemente estudiando, ¿no? Nuestra tendencia natural, lo hemos visto en Gálatas 5, ¿cuál es? ¿A qué tendemos nosotros como seres humanos? ¿Qué es lo que en nosotros? Pues a ser egoístas, a buscar nuestro interés propio, a buscar nuestra vanagloria, nuestra soberbia, afectando evidentemente de forma negativa a nuestra relación con Dios, a causa de nuestro pecado. Esta es la esencia del pecado, pero también afectando negativamente a la relación con los demás y con uno mismo. Porque el ser humano, dice Pablo, por su vanagloria, por su egoísmo, por el primero yo, por su deseo egoísta, tiende a hacer lo que le viene de gusto. Y esto es lo que estaban haciendo algunos de la iglesia en Filipo. Servían en lo que les estaba apeteciendo, que evidentemente les llevaba a su propia autoexaltación. También nos lleva. El ser humano tendemos a hacer lo que nos resulta lucrativo. ¿Qué saco yo de servir en medio de mi familia? ¿Qué saco yo de servir o de buscar el bienestar de otros en el trabajo? Oye, si van a ascender otros en lugar de ascender yo, ¿para qué ayudar a nadie, no? ¿Qué saco yo de servir al Señor en la iglesia en Tarragona? ¿Qué me voy a llevar? ¿Qué voy a recibir? A ver si voy a dar demasiado y voy a recibir menos. Esa tendencia, ¿verdad? Egoísta, de vanagloria. Y dice Pablo, y es muy contundente en el versículo 3, mira, si lo que te mueve a servir es la vanagloria, son las contiendas, no hagas nada. Déjalo estar. No hagáis nada por contienda o por egoísmo, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fijaos, es lo mismo que tiene que recordar Santiago. Una carta tremendamente teológica y práctica en la vida del creyente. Si vais al capítulo 4, versículo 6, les tiene que recordar a sus lectores que si quieren recibir la gracia de Dios, ¿qué es la gracia de Dios? Bueno, toda esa capacitación, guía, recursos para poder servir a Dios en un ministerio, en una responsabilidad dentro de la iglesia. Si quieren recibir esa gracia que viene de Dios, ¿qué tienen que hacer? Ser humildes. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Claro, lo que estaban buscando los lectores de Santiago también era esto: protagonismo, popularidad, destacar, palmadita en la espalda, ser reconocido, ser estrella, muchos cargos. Si pudieran ser públicos mucho mejor, porque claro, esto le servía al Señor en la sombra y que nadie se entere, pues no te vas a llevar nada. No, que se vea. Y lo triste es que luchaban y montaban conflictos internos en la iglesia con el propósito de autoexaltarse. ¿Cuál es el modelo bíblico de servicio en Cristo Jesús? La humillación. Nos lo decía nuestro hermano Natanael también, ¿no? Necesitamos humillarnos delante del Señor para poder ser transformados y utilizados por Él para bendición y para la gloria de su nombre. El modelo bíblico es el de la humillación. Y por eso Santiago, en el mismo capítulo 4, versículo 10, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero la humillación es necesaria.
Y fíjate que aquí Santiago tampoco nos está hablando de una manera sutil de obtener contrapartidas con el Señor, ¿no? Vamos a mostrar grandes dosis de humildad, grandes dosis de humillación, y así conseguiré lo que quiero y lo que me he propuesto. Pero ya sabemos que nosotros con el Señor no podemos chantajear, porque el Señor nos conoce perfectamente. Quizá podemos un poco y bastante a veces engañar a los que tenemos al lado, pero al Señor no le vamos a engañar. Dios solo quiere utilizar a los humildes. ¿Por qué? Porque solo de los humildes te puedes fiar. Y el Señor sabe que puede fiarse de un corazón humilde, porque sus motivaciones, sus aspiraciones están en sintonía con su voluntad. Este fue el ejemplo de Cristo Jesús. Aquel que podía haber reclamado desde un principio todo reconocimiento por su persona, por su obra, siendo en forma de Dios. Versículo 6, Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo, es Dios. Desde la eternidad, durante su encarnación, hasta la eternidad, siempre es Dios. Nunca ha dejado de ser Dios. Y sin embargo, dice el texto, que no quiso hacer ostentación de ello. Y podría haber perfectamente haber pedido ese reconocimiento desde el principio. No quiso hacer ostentación de ello. Dice 2 Corintios 8:9, siendo rico, se hizo pobre. Oye, era totalmente rico, y sin embargo se hizo pobre. O por eso dice en el versículo 8 de nuestro texto, en Filipenses 2, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y fíjate que la humillación no tiene nada que ver con el concepto grecorromano que sí que entendían muy bien los filipenses, y que se fundamentaba sobre todo y básicamente, en la acción mitológica de unos dioses. Estamos hablando en el contexto pagano que rodeaba a la iglesia en Filipo, greco-romano, que tenían un montón de dioses, como bien sabréis. ¿Y qué decía la mitología griega y romana? Bueno, pues que había una serie de dioses en el Olimpo que se tenían que degradar, que denigrar, que bajar a este mundo mortal para solucionar los problemas en los que se metían los seres humanos. La incompetencia humana era solucionada por aquellos dioses que bajaban del Olimpo, se denigraban, tomaban forma de seres humanos, pero eso era degradarse absolutamente, al nivel del ser humano para solucionar sus problemas. Sin embargo, dice Pablo, la humillación de Cristo, este concepto greco-romano no es aplicable a Cristo. ¿Por qué? Porque en primer lugar no podemos comparar a un Dios, a un ídolo falso, a un ídolo mitológico con el único Dios y verdadero Jesucristo. Es que ya no es comparable, evidentemente. Por lo tanto, no podemos aplicar este concepto greco-romano a Cristo. Es fabricación humana. Cristo es Dios, el Dios que se ha encarnado, que ha venido hasta nosotros. Pero es que además, dice Pablo, que la humillación de Cristo no consistió en degradarse por hacerse hombre. El hacerse hombre, el encarnarse, fue el vehículo que le llevó a humillarse. Es decir, a experimentar como verdadero ser humano. Y esto es importante. Por lo tanto, Pablo nos está diciendo que Dios incorpora en su propia experiencia asuntos que antes no podía experimentar en la sola forma de Dios. Porque, ¿qué nos recuerda Santiago 1:13? Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sin embargo, como verdadero ser humano, pudo saber y experimentar lo que significa para un ser humano ser tentado. Mateo capítulo 4, la tentación en el desierto, lo recordáis perfectamente. Hebreos 4:15 afirma que no tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. O sea, no hay nada que tú puedas sufrir, no hay nada, lo que tú puedas ser tentado, que Él no haya pasado por eso, que Él no haya sido tentado. Ahora bien, nos dice un matiz, Hebreos, pero sin pecado.
Claro, este es el aspecto fundamental, como vamos a ver ahora, ¿no? Por tanto, la humillación de Cristo no implicó el reconocimiento de su pecado, porque en él no hubo pecado, ni tampoco implicó el degradarse o denigrarse por el hecho de hacerse hombre, sino que fundamentalmente consistió la humillación de Cristo en identificarse con nuestra situación. Cristo viene hasta nosotros como perfecto hombre, sin dejar de ser Dios, perfecto Dios también, para identificarse, para asumir plenamente lo que significa la experiencia humana, lo que significa el problema y la problemática y la situación que como seres humanos estamos pasando, hasta tal punto que Él ocupa el lugar que nosotros merecíamos en la cruz, sin merecerlo, porque en Él no hubo pecado. Dice 1 de Pedro 3:18, murió el justo por los injustos, por todos nosotros. Por humillarse a sí mismo, versículo 9, capítulo 2. Dios también lo exaltó, fijaos el modelo bíblico, humillación, fue exaltado, por lo tanto, hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, aquel Jesucristo aprendió la obediencia por medio de su muerte. Fijaos, nada más y nada menos. Tuvo que pasar por la muerte para aprender la humildad y la obediencia, para saber lo que Él, para entender nosotros lo que Él pide también de cada uno de nosotros, pero también resucitó y ascendió a los cielos. ¿Y dónde está ahora? ¿Dónde está Jesucristo? Sentado en el trono a la diestra del Padre. Dios ha sido exaltado, Jesucristo ha sido exaltado, evidentemente. Por eso la misma pregunta, quiero rescataros, la misma pregunta que os he hecho al principio, la vuelvo a hacer ahora. ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? ¿A qué aspiras en la vida a la hora de servir a Cristo? Recuerda que para nosotros, a diferencia de Cristo, la humillación sí que implica el reconocimiento de nuestro pecado. La confesión de que somos orgullosos, que somos egoístas y que por tanto necesitamos que Cristo nos transforme por su Espíritu para poder dar el fruto que solo puede venir del Espíritu y de esa manera poder servirle. O dicho con otras palabras, no es posible servir a Cristo sin aprender de Él la humildad que le llevó a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia, siempre, siempre da gracia, siempre equipa, siempre responde a aquellos que son humildes. En segundo lugar, necesitamos imitar a Cristo, necesitamos servir como Cristo, vivir como Cristo, con un espíritu de servicio, con un espíritu de humildad. En segundo lugar, un espíritu de servicio. Versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Curioso, no dijo tomando forma de Kyrios, Señor, y no dejaba de ser Señor, como veremos ahora, pero toma forma de siervo, de doulos, porque Jesús vino para ser servido. Ya he venido aquí y espero que todos, ¿qué dice Marcos capítulo 10, versículo 45? No he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Es lo que estamos volviendo a recordar en el Adviento. Cristo vino para servir, para rescatar, para darnos vida. Él es la luz que da sentido y dirección. Ha venido a rescatarnos, no solo el Kyrios, por supuesto, Él es Señor, sino también el doulos, el siervo. Fijaos, Señor y siervo a la vez. Él mismo ha adquirido esta doble posición, porque por nosotros mismos no podemos, evidentemente, hacer nada por nuestra redención, hacer nada por reconstruir o reconducir nuestras vidas. Solo Él lo hace posible. Pero fíjate que en el versículo 7 nos da un matiz Pablo, porque Cristo no es el doulos como es Tito o Timoteo. Si vais al capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos doulos de Jesucristo. No es Cristo un doulos como se está definiendo Pablo y Timoteo. Dice el versículo 7, y aquí está el matiz, que Cristo
toma forma de doulos. ¿Qué quiere decir esto? En el original la palabra forma es la palabra morfé. De aquí nuestras palabras como amorfo, algo que no tiene forma. ¿Y qué significa esto? Nos da la idea de hacerse visible y evidente. Cristo toma forma porque se hace visible y evidente entre nosotros. Y hemos leído en el versículo 6 que Jesucristo existía y existe en forma de Dios. Porque es Dios. Y Juan nos dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Por lo tanto, de pronto, aquel que existía en la sola forma de Dios, porque es Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad, dice que toma forma visible. El invisible se hace visible como siervo, semejante a los hombres, versículo 7. Es decir, Cristo conserva en perfección la doble naturaleza, es perfecto ser humano, perfecto Dios. Pero viene, ¿cómo? Como siervo sufriente a servir a la humanidad. Y yo me preguntaba, ¿y nosotros cómo servimos? ¿Con qué espíritu estamos sirviendo? ¿Como siervos? ¿O como señores? Porque a nosotros lo que nos gusta es, como decíamos hace un momento, ¿no? El reconocimiento, el mandar a otras personas. Y es que el gran peligro que corremos en relación con el espíritu de servicio es ambicionar poder. Y sin embargo, aquel que podía haber ambicionado todo poder, vino a ser siervo y a constituirse siervo. Por lo tanto, mucho cuidado también con nuestras aspiraciones de querer mandar. Esto de yo si no sirvo mandando y constituyéndome señor de todos por vanagloria, que este es el espíritu que estaba moviendo a aquellos creyentes, pues no quiero hacer nada, ¿no? Mucho cuidado con el espíritu de protagonismo, que es el gran peligro, y no de humildad, esa autoexaltación que hemos visto antes, pero mucho cuidado también con una ambición de autoritarismo en un ejercicio de poder para anular o aprovecharnos de otras personas, como estaba sucediendo, para beneficio personal, para conseguir las cosas, que era lo que se movía en Filipo. Por tanto, servir implica un compromiso serio con Cristo, ni más ni menos que llevar a cabo la misión a la cual Él nos ha llamado. Y el que nos ha llamado es el Señor de nuestras vidas, evidentemente. Y nosotros no tenemos por menos que reconocer su autoría, a quien un día también, versículos 10 y 11, confesará toda lengua. Confesémoslo a nosotros ya, no esperemos a ese momento en el que el Señor vuelva y todo el mundo, toda la creación, confiese que Jesucristo es el Señor. Confesémoslo ya, es el Señor de mi vida. Es a Él a quien quiero servir y a quien quiero ser útil en sus manos para gloria de Dios Padre. En tercer y último lugar, necesitamos imitar a Cristo, servir a Cristo como Él lo hizo, con un espíritu de entrega, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, como acabamos de ver, Dios en Cristo se hace visible, ¿para qué? ¿Para qué ha venido? Para mediar y reconciliar con Él todas las cosas por medio de su muerte, Colosenses 1. También podéis leer Colosenses 1, que nos habla perfectamente de eso. ¿No os parece curioso este detalle? La cruz como medio para obtener la paz. Y como sabéis muy bien, la cruz era un medio en el Imperio Romano. ¿Para qué se utilizaba la cruz? Pues para castigar precisamente la maldad y la rebeldía del ser humano. La cruz era un símbolo de odio, no precisamente de paz. Y Cristo resulta que es crucificado, la cruz, el medio utilizado por Dios para perdonar, no para castigar. Esto es lo sobrenatural. Lo natural es crucificar y castigar y cargarnos a quien sea. Lo sobrenatural es lo que viene a hacer Dios, perdonar nuestra maldad. ¿Y qué es lo que le motiva a Dios? Venir hasta nosotros y morir siendo obediente hasta el final. ¿Qué es lo que le motiva? ¿Para qué tantos años recibiendo palos de todo el mundo? Porque a lo suyo vino
y los suyos no le recibieron. Despreciado y desechado, Isaías 53. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le motivó a Cristo? El amor. No tenía por qué hacerlo. Nos lo dice la palabra es muy clara. La gracia de Dios, porque no lo merecíamos. Así que fíjate, por amor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y precisamente porque Jesucristo murió como perfecto ser humano, podemos estar seguros de que ha muerto en nuestro lugar. Pero también Cristo enfrentó la muerte como verdadero Dios, por lo que podemos estar seguros de que somos perdonados por Él y a través de Él, si confiamos en Él, y de que su sacrificio es completo y suficiente. Tú no tienes que añadir nada. Hemos dicho, somos salvos por gracia, por la fe. Evidentemente, la fe sin obras es muerta. Eso viene como consecuencia. Y tenemos que poner todo nuestro empeño. Pero Él lo ha hecho todo por nosotros. Y por tanto, cuando tú y yo imitamos el espíritu de entrega de Cristo, ¿sabéis qué sucede? Que nos comprometemos por Cristo, por amor a Cristo en medio de la iglesia. O dicho con otras palabras, si tú dices amar a Cristo, tienes que amar la iglesia de Cristo. Y para esto no hay excusas, ¿no? Porque de excusas podríamos tener unas cuantas. Es que el Pepito, es que la fulanita, es que esto, ¿no? A veces he puesto este ejemplo, ¿no? Pero es lamentable decir o escuchar alguna vez, para esta iglesia no vale la pena hacer nada. Y esto verdaderamente denota un espíritu, pues de arrogancia, no de humildad, como hemos visto en Cristo Jesús, ¿no? Y esto implica, pues, lamentablemente, tener una visión distorsionada y no bíblica de lo que es la iglesia. Porque la iglesia no es perfecta. Y el servicio cristiano no espera un contexto de perfección. No hay justo, ni aun uno. ¿Lo recordáis? Romanos capítulo 3, versículo 10. Y yo me pregunto, si Cristo hubiera razonado en estos términos en relación a la iglesia, ¿dónde estaríamos nosotros en esta mañana? Pues no estaríamos. ¿Y valía la pena? Hombre, yo creo que sí que vale mucho la pena. Y Cristo creyó. Dios en Cristo cree que vale la pena, por supuesto. Lo hizo a pesar de nuestras manchas y de nuestros defectos. Lo hemos dicho hace un momento, primera de Pedro 3:18, murió el justo por los injustos. Y de la misma manera nosotros servimos, llamamos a la iglesia porque Cristo la amó con sus manchas y con sus imperfecciones. Por eso, si el gran peligro que corremos en relación con el espíritu de humildad es en ambicionar protagonismo, autoexaltación, si el gran peligro que corremos con el espíritu de servicio es ambicionar poder, ejercer autoritarismo, mandar para mi vanagloria, el gran peligro que corremos en relación al espíritu de entrega es ambicionar individualismo. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito congregarme con más creyentes. Yo, desde mi casa, yo ya creo en el Señor. Lo decíamos esta mañana en el curso de discipulado. Yo ya veo cultos por internet. Cristo ha prometido no dejarnos solos, ¿verdad? Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Y cómo lo ha hecho? Por su espíritu. Pero también proveyéndonos de una familia espiritual. Y hay cosas y hay bendiciones que no vamos a recibir fuera del ámbito de la familia espiritual y fuera de la iglesia. Por lo tanto, el gran peligro es el individualismo. El me lo quedo yo y no quiero saber absolutamente nada de los demás, ¿no? Lo dejamos aquí. Es muy interesante este texto, ¿no? Pero fijaos, os voy a recordar algo que sabéis muy bien. La gran estrategia, la gran obra de Satanás consiste en oponerse al Evangelio y, por otro lado, crear tensiones y conflictos en medio de la congregación para que el servicio cristiano no sea una realidad, para que la edificación de la iglesia no sea una realidad, para que la armonía espiritual dentro de la iglesia no sea una realidad. Por lo tanto, por eso, la palabra de Dios nos reta en esta mañana ¿a qué? A lo de siempre, a ser útiles en las manos de Dios. ¿Para qué? Para provecho de los demás, para edificación de la iglesia, pero para la extensión del Evangelio. Aquella luz vino para alumbrar en medio nuestro. ¿Somos luces nosotros? ¿Somos luminares? ¿Reflejamos a Cristo en nuestras vidas? ¿Atraemos o repelemos a los demás? Espero que atraigamos a los demás a Cristo.
Pero no porque seamos nosotros los brillantes, sino porque reflejemos esa luz atrayente que da dirección y sentido a nuestras vidas. Porque si es así, nuestra máxima ambición, nuestra máxima aspiración va a ser siempre servir a Cristo en mi familia, en mi trabajo, donde el Señor me ponga, en la asociación de vecinos, allí donde yo esté. Servir a Cristo, estoy sirviendo a Cristo con un espíritu de humildad, de servicio y de entrega para la edificación de todas las personas de la Iglesia, pero para ser testimonios como luminares de este mundo. Y tenemos una nueva oportunidad en estas Navidades, ¿no? Que ya sabemos que para muchos pues no deja de ser consumismo, no deja de ser males de cabeza, problemas, y sin embargo, Navidad es esperanza. Es el anuncio de la esperanza. Siempre la anunciamos todo el año, ¿no? Pero ahora tenemos una oportunidad mucho más, podríamos decir, hay más sensibilidad en las personas para poder nosotros reflejar a Cristo. En medio de nuestras conversaciones, cuando estemos con nuestra familia, para gloria, evidentemente, de nuestro Dios, no para nuestra gloria, sino para que muchos más puedan también ser salvos y ser útiles en el servicio a Cristo en sus vidas. Que así sea. Amén. La pregunta ahí está. ¿A quién sirves? ¿Por quién trabajas? Dice el cántico que vamos a entonar: yo quiero trabajar por el Señor. Quiero servir al Señor. Pues que esto sea una confesión sincera de cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie y vamos a finalizar este cántico, que creo que expresa, o debería de expresar, un deseo personal. Eso lo pedimos en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, vamos a sentarnos, guardamos un tiempo de silencio para reflexionar en lo que hemos meditado y deseamos que el Señor nos acompañe a nuestros hogares con su paz y con su bendición.